boca sea de bendición y sea de edificación, Señor Dios, que seas tú usándome, Señor, y aunque en cada uno, Señor, pueda haber un corazón dispuesto para poder recibir la palabra y que cada uno pueda tomar la porción que has destinado para nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, como sabemos, en estos últimos temas se ha estado hablando de la parte profética. Entonces, el tema del día de hoy es don, unción y ministerio, porque no solamente lo profético se limita a un ministerio, no solo se limita a una unción o algún don, pero ya les iré explicando. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Entonces podemos ver que quien levanta a los profetas es el Señor. Pero también en la parte profética debemos de tener mucho cuidado, porque sabemos que hay personas que se dicen llamar profetas, o que alguien tal vez no delegado los ha llamado profetas y realmente no lo son. Y mire, en 2 de Samuel 7, 2 y 3 dice: el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y bueno, también en esta parte uno debe de tener cuidado, porque si se levanta alguien que se dice ser profeta y no lo es, puede causar conflictos en medio de la congregación. Aquí podemos ver que Natán le dijo al rey David que construyera la casa para el Señor, porque el Señor estaba con él. Pero más adelante vemos que continúo con esto. 2 de Samuel 7, 4 y 5. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Eso era lo que se le había mostrado a Natán. Pero más adelante vemos que el Señor le habla a David y le dice que él no podía construirle casa. Vamos a leer por qué. Y dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Ahí podemos ver que la intención estaba, pero los planes de Dios no se podía hacer. Dice: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces, en la parte profética, hermanos, uno debe de tener mucho cuidado y uno debe de discernir. Aunque uno no sea profeta, por ejemplo, puede venir palabra a nosotros, pero nosotros debemos de discernir si realmente viene de parte de Dios o no. Y aquí yo recordaba cuando todos sabemos el proceso que pasó la pastora Ninoshka. Era un proceso difícil y yo creo que en el corazón de todos estaba el deseo de que ella sanara. Y ella misma comentó que habían llegado varios a darle profecía de que iba a sanar, de que Dios la iba a levantar. Pero ¿sabe qué? Dios ya le había hablado a ella y ya le había dicho que no la iba a sacar de ese proceso. O sea, ella ya sabía que Dios ya se la iba a llevar. Entonces, en esa parte uno debe de tener oído circuncidado para saber qué es lo que está recibiendo. Y mire, ya no puse todas las funciones del profeta porque en temas anteriores ya las han abordado. Y también los invito a que se conecten a la doctrina, porque ahí también se ha estado hablando de esta parte. Pero aquí puse unas funciones principales del profeta. La primera es tener corazón de pastor. A él se le revelan misterios. También el profeta exhorta y consuela a la iglesia y Dios les comunica lo que va a hacer. Pero me gustaría abordar principalmente lo de que el profeta tiene corazón de pastor, y no cualquiera tiene corazón de pastor. Incluso hay pastores que no tienen corazón de pastor. Y en esta semana yo escuchaba una prédica del pastor Gilmar
y él ponía un ejemplo que me gustó mucho y creo que queda con esta parte, que decía cómo el Señor dejó 99 para ir solo por una. Y el ejemplo era, si usted tiene 100 quetzales y se le pierde uno, no le toma importancia. ¿Por qué? Porque tiene 99, entonces minimiza ese quetzal que se le perdió. Pero con el Señor no pasa así. Y yo creo que hay muchos siervos que minimizan también esa parte, que prefieren tener 99 a ir por la oveja que se perdió. Y no debería de ser así, porque el Señor ya puso el ejemplo de que así sea solo una, va a ir por ella. Y miren, hay siervos en la Biblia, incluso siervas que tuvieron un reconocimiento profético, que no solamente su función era lo profético, sino que estaban en otras áreas. Lo podemos ver con María, que ella estaba en la danza, pero también Dios la utilizó como profeta. Lo podemos ver como en Débora, que era juez, pero también fue llamada profetisa. Y Hulda, que ella habitaba en casa de doctrina. Y aquí podemos ver lo importante también, que es que nosotros podamos tener una doctrina. Nos han dicho varias veces, hay que meternos a la doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la doctrina nos va a dar las bases para que nosotros podamos entender la palabra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tal vez usted y yo nos podemos saber la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no la vamos a saber interpretar mientras no tengamos doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina va a venir a abrir nuestro entendimiento. Y bueno, como le comentaba, la parte profética se divide en tres áreas. La primera es la unción de profecía. En Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y bueno, aquí vemos que la palabra significa ungir, dotar a los cristianos con los dones del Espíritu Santo. Y bueno, en esta parte de la unción no es específicamente para alguien que ha sido llamado profeta. Incluso una persona que no ha sido reconocida como profeta puede venir sobre de él esa unción y puede profetizar. Y tal vez puede ser solo en esa ocasión, incluso puede ser tal vez alguien nuevo. Y si el Señor decide utilizarlo, decide derramar esa unción, va a poder profetizar. Y mire, en 1 Samuel 10:10 dice: cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, aquí está hablando de Saúl, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Entonces, hermano, esta unción puede venir sobre alguno de los que están aquí abajo, puede venir sobre mí en cualquier momento, si al Señor le place. Y dice en 1 Samuel 19:20: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Entonces podemos ver que aquí esta unción puede caer sobre cualquiera. No necesariamente debe tener el don de profecía o no necesita estar reconocido ministerialmente. En Juan 11:49 al 51 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y aquí podemos ver que lo que hizo es que profetizó que Jesús iba a morir por nosotros. Y mire, aquí otro ejemplo lo podemos ver en Eldad y Medad. Dice que ellos no estaban considerados dentro de los 70 ancianos y ellos no habían salido. Los 70 ancianos habían rodeado las tiendas, y dice que vino el Espíritu y profetizaron.
los que estaban, los 70 ancianos, pero no volvió a suceder más, solo fue en esa ocasión. Y Eldad y Medad, que estaban dentro del campamento, dice que el Espíritu también llegó a ellos y profetizaron. Pero más adelante dice, y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y esto es algo que realmente todos deberíamos de anhelar, pero aquí yo puedo ver como una parte de envidia. ¿Por qué? Porque dice que el ayudante le dijo a Moisés que los callara, que los detuviera, pero también es algo que si el Señor lo va a hacer, nosotros no debemos de ser impedimento para que el Señor hable. Amén. Y mire, en Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y cuántos de los papás que están aquí no les gustaría que esa palabra se cumpliera en la vida de sus hijos, verdad? Y también yo lo veo por la parte no solamente de los hijos de sangre, sino aún también el ministro, cómo ha de desear que nosotros como sus hijos espirituales podamos profetizar. Y dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Entonces aquí podemos ver que lo primero que tiene que venir es el espíritu del Señor. Pero voy a justo Ezequiel 13:1 y 2. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. Y aquí viene parte de lo que le comentaba, de que uno debe de tener cuidado de la palabra que está recibiendo. Más adelante dice, diles que yo, su Dios y Señor, he dicho, ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Sus visiones son falsas y sus adivinaciones son mentiras. Andan diciendo, el Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. Y así esperan que yo confirme su palabra. Entonces, tan sencillo, hermanos. Uno va a poder corroborar también si la palabra es de Dios o no, si es que se cumple. Porque si el Señor realmente habló, va a tener ese respaldo de que se va a cumplir. Pero también yo me cuestionaba, qué delicado ha de ser el hecho, como decía aquí, andan diciendo el Señor ha dicho, cuando el Señor no ha hablado. Entonces, si usted en su casita puede leer completo Ezequiel 13, se puede dar cuenta del juicio de Dios que iba a venir para aquellos que se decían profetas o que decían hablar en el nombre del Señor. Entonces, también uno debe de tener cuidado de cuando va a hablar o va a profetizar algo, porque qué tal y no es del Señor y solamente es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y yo le decía a Pablo, ¿cuántas veces no se ha sabido de casos en donde alguien va a platicar con algún hermano y le cuenta la situación que está viviendo? Y casualmente después ese hermano da una palabra y coincide con lo que uno contó, pero eso no quiere decir que realmente venga de parte del Señor, sino simplemente el hermano se movió bajo sus emociones, bajo lo que le habían contado en ese momento. Y continúa, esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaron de paz cuando en realidad no había paz. Mientras uno levantaba la pared, los otros recubrían con lodo suelto. Y aquí, hermano, yo le quisiera comentar una situación que yo vi en una iglesia, en donde las profecías que se daban, siempre era todo bonito, ¿verdad? Y ibas por buen camino y me has agradado, y así todo bonito. Pero cuando vinieron las profecías en donde el Señor evidenciaba lo que no estaba bien, ya no les pareció y mandaron a callar a quienes estaban profetizando.
Entonces no debemos de ser así, hermanos, porque hay veces por medio de las profecías en donde el Señor nos va a exhortar, nos va a mostrar lo que no está bien dentro de nosotros, y nosotros debemos también ser humildes para reconocer que nuestra condición no es buena. Amén. No siempre el Señor nos va a hablar bonito con palabras dulces, y como dice la palabra, Dios al que ama corrige. Entonces también hay que aceptar esas palabras que vienen de parte del Señor. Y bueno, aquí otro ejemplo lo podemos ver también en Zacarías. Sabemos que él fue incrédulo cuando vino el ángel del Señor y le dijo que iba a tener un hijo. Él dudó porque ya era de edad avanzada, pero más adelante podemos ver que cuando tuvo el habla, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces también en la parte profética uno debe de moverse con fe, porque si no tenemos fe, no va a fluir. Y miren, la siguiente parte es el don de profecía. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, en esta parte del don, el primer paso es anhelarlo. Si no se anhela, no se va a tener. Y mire, aquí podemos ver que la palabra griega significa poner todo el esfuerzo, hablando de el anhelarlo, arder en celo, en el buen sentido, búsqueda del bien. Y en unos versículos adelante, Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces también esta parte se puede relacionar a lo que yo le mencionaba, que muchas veces el Señor muestra lo que no está bien, pero la palabra no va a venir como un látigo solamente a darnos y tú estás mal, no, sino también el Señor va a traer ese consuelo, va a traer esa exhortación y esa edificación. Amén. Y mire, para participar de los dones, hablando de cualquier don, no en específico del profético, hay que tener hay que cumplir con 2 requisitos. El primero es nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el siguiente es ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuántos de aquí anhelan ser bautizados con el Espíritu Santo? Yo no tengo la duda de que algunos ya hayan sido bautizados por medio del Espíritu Santo, pero tal vez puede haber quienes no han tenido esta experiencia y hay que pedirla. Como decía en el versículo pasado, hay que anhelar también que el Señor nos pueda bautizar con el Espíritu, porque de verdad, hermano, que es una experiencia que aunque uno le cuente, usted no la va a entender hasta que la viva. Y mire, también en esta parte de los dones, sabemos que dice que los dones son irrevocables. Los dones son un regalo. Si el Señor a cada uno ya le dio dones, nadie se los va a poder quitar. Y aquí yo le quiero compartir un testimonio. En una iglesia, muy lejos de aquí, el pastor decía, es que si tú tienes un don o tienes una unción, es porque es de la casa. Si tú te vas a otra iglesia o te vas de aquí, la vas a perder. ¿Por qué? Porque es de la casa. Y no, hermano, o sea, si Dios ya le dio algo a usted, nadie se lo va a poder quitar. Y lo malo es que uno recibe o escucha esas palabras de quienes dicen ser ministros. Y eso también muchas veces llega a herir tal vez el alma de los hermanos que están escuchando eso. Pero déjeme decirle que si Dios ya puso un don en usted, tal vez no el de profecía, sabemos que hay infinidad de dones, no todos vamos a tener los mismos, pero lo que a usted Dios le dio, usted lo va a mantener. Amén. Y mire, el don de profecía edifica por medio de los vasos de honra, 2 de Timoteo 2:20. También el don de profecía no debe ser una guía, porque nuestra guía debe ser el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con eso, no guiarnos por el don de profecía, sino solo por el Espíritu Santo. Dice que también puede confirmar algún sentir.
Y lo importante, no contradice la palabra de Dios. Y cualquier profecía, hermano, que usted llegue a escuchar, siempre debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Entonces, si a usted le dan, no sé, X profecía, pero no habla nada de la palabra de Dios, desde ahí sabemos que no viene de parte de Dios. Y mire, el siguiente es el ministerio de profecía. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Y bueno, aquí vemos que la palabra viene del griego profetes, que significa proclamador de un mensaje divino, hacer conocidos los pensamientos y declarar. Y bueno, aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento los profetas tenían ciertas características y en el Nuevo Testamento adquirieron nuevas. El primero es dentro del Antiguo Testamento, que los profetas ocupaban un lugar en el gobierno del pueblo y tenían la facilidad de presentarse ante los reyes. Aquí en 2 de Samuel 12, del 1 al 14, podemos ver cuando Natán se presentó delante del rey David. Y también dice que daban a conocer eventos futuros. Cuando llegan los profetas del Nuevo Testamento, su nueva función era equipar al cuerpo de Cristo. Traían consolación y confirmación. Lo puede leer usted en Hechos 15:32. Y mire, hablando ya del ministerio profético, sabemos que es un ministerio primario. Y esta parte la hemos visto en la doctrina básica, ¿verdad? Que son 5 los ministerios. Y dentro de ellos están los profetas, pero tienen una serie de requisitos. No a cualquier persona, a cualquier hermano se le puede nombrar profeta. Y debe ser examinado y reconocido por un consejo de ministros que se designa de manera oficial para evaluar y dar un veredicto para ser llamado profeta. O sea, no es cualquier persona la que a alguien reconoce el ministerio profético de alguien más, sino aquí dice que son un consejo de ministros que se designan de manera oficial. Y aquí lo podemos ver, nosotros tenemos una cubierta, ¿verdad? Que es el apóstol, estamos en ministerio Ebenecer. Yo me imagino que él ha de delegar a las personas para reconocer, o incluso él, a quienes son profetas, pero no puede llegar cualquier persona. Incluso yo no puedo llegar y decir, ay hermano, el hermano Ángel, usted es profeta, Dios le ha dado el ministerio de profeta. No, se debe de seguir un protocolo, y no solamente es de dejarse mover bajo deseos, como lo veíamos. Tal vez no porque uno profetice una vez quiere decir que ya tiene el don o que ya tiene el ministerio profético. Tal vez solo en esa ocasión cayó la unción y Dios nos usó y ya no va a volver a pasar, o tal vez va a volver a pasar, pero no quiere decir que uno sea profeta, ¿verdad? Que también muchos casos conocemos de personas que son altivas por el hecho de decir, díganme profeta, es que yo soy profeta, es que el Señor me usa. Y no, yo creo que en cada uno de nosotros, sin importar el ministerio, el don que tengamos, debemos de ser humildes, como lo fue el Señor Jesús. En esta semana yo escuchaba cómo, y recordando, ¿verdad?, lo que dice la palabra, cómo el Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Y cuántos de aquí le lavaríamos los pies? No sé, ejemplo, al hermano que tiene al lado, sin importar si tiene juanetes, callos. ¿Usted se atrevería a lavarle los pies al hermano? Porque digo, es fácil decir, yo también diría amén, pero dicen del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces yo puedo decir amén y ya bajándome, ay no, qué bueno que no me pusieron a lavarle los pies a los hermanos, ¿verdad? Entonces, en esa parte también hay que aprender a ser humildes, sin importar si cae la unción, si tenemos el don de profecía, si hay un ministerio, un llamamiento, tenemos que ser siempre humildes. Y mire, también está esta parte del ministerio profético femenino. Lo hemos visto yo creo que en otras coberturas o en otros casos, no hablando solamente de lo profético, sino de cualquier otro ministerio en donde
se minimiza la función de la mujer. Y podemos ver en la palabra que según la ley de Moisés, la mujer no podía hablar. Y vamos a leer 1 Corintios 14, 34 al 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero esto ya no es válido. Esto era según la ley de Moisés. Incluso lo podemos ver dentro de la cobertura, que el ministerio profético femenino sí es aceptado. O sea, no importa que sea mujer, las mujeres pueden profetizar. Si hay mujeres dentro del ministerio reconocidas como profetas. Y ya lo vemos también en el Antiguo Testamento con los ejemplos que le mencionaba. María, Débora, incluso se habla en la palabra de Jezabel, que se decía profetiza. Entonces hay que tener cuidado también con las Jezabeles, ¿verdad? Y bueno, hermano, le invito a que se ponga de pie para que podamos orar. Yo creo que no es coincidencia ni casualidad que el Señor haya puesto en el corazón de nuestro pastor el tomar esta parte de hablar de lo profético, porque muchas veces lo minimizamos o no sabemos realmente qué es lo que implica lo profético. Porque uno diría, si alguien ya profetizó, ya es profeta, y podemos ver que no. Podemos ver estas fases donde es unción, don y ministerio. Pero yo creo que este tiempo es importante porque es un tiempo en el que estamos siendo equipados, en el que estamos siendo llenos de la palabra, en donde estamos conociendo cosas que tal vez teníamos en ignorancia. Amén. Entonces, yo en esta hora le pido que podamos orar y que, como dice la palabra, que podamos anhelar esos dones del Espíritu Santo. Como le decía, no necesariamente tiene que ser el de profecía, porque hay muchísimos dones y a Dios nos ha dado a cada uno diferente, y somos al final el cuerpo de Cristo. Pero que también en esta hora le podamos pedir al Señor que cualquier don que esté en nosotros, así sea el profético, siempre sea de edificación para la iglesia, como dice la palabra, y que no sea de vanagloria para nosotros. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor Dios, por la palabra que has derramado, Señor. Gracias, Señor, por traer este equipamiento a nuestras vidas, Señor. Yo vengo bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo, Padre, que a cada uno de nosotros nos has equipado, Señor, y que también, Señor, en esta hora, Señor, podamos entender, Señor, el mover profético, Señor, que pongas en nosotros, Señor, un discernimiento, Señor Dios, también para saber qué es lo que viene de parte de ti, Señor. Que podamos poner oído atento, Señor, y aún, Señor, que esa palabra que has de vertir, Señor, no la menospreciemos, Señor. Yo vengo bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo, Señor, que en algunos ha de venir esa unción, Señor, en algunos has puesto el don, Señor, y algunos los has de levantar ministerialmente, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que siempre sea tu palabra, Señor, llenando nuestras vidas, Señor. Que podamos estar apercibidos, Señor, a lo que has de hablar, Señor, porque sabemos, Señor, que igual mediante la profecía, Señor, tú nos has de advertir, Señor, lo que ha de venir. Que podamos estar preparados, Señor, que podamos estar listos, Señor, para lo que has de hablar, Señor. Y aún sabemos, Señor, que en los más pequeños, Señor, tú has de venir a hacer la obra. Como dice tu palabra, que los hijos y las hijas van a profetizar, Señor. Y aún sabemos, Padre, que nuestros ojos han de ser testigos, Padre, de la obra, Señor, del mover que has de traer, Señor. Sabemos que puedes utilizar al más pequeño o al más grande, Señor. Que podamos ser vasos dispuestos, Señor,
para que puedas vertir tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Y aún, Padre, que si viene palabra de exhortación, Señor, tengamos un corazón dispuesto, Padre, para poder recibirla, Señor. Porque mediante tu palabra, Señor, también nos muestras el amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, y sabemos que tú has de hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y aún sabemos, Señor, que tú vas a levantar, Señor, una unción especial, Padre, no solo sobre el pueblo, Señor, sino aún sobre la danza, Señor, sobre la alabanza, Padre. Te pedimos, Señor, que nos utilices a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que venga esa unción especial, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora por la palabra que has venido a derramar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano.